Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa. Explotó como cafunga, se suele decir en Cuba, y así explotó Orlando Gutiérrez Boronat, este terrorista, un verdadero mago de las finanzas del llamado anticastrismo, de la contrarrevolución cubana en Miami, que ha cobrado nada más y nada menos que en los últimos, 15 años aproximadamente, 30 millones de dólares del erario público de Estados Unidos a través de distintas fuentes, y además de eso, otro dinero que no se sabe o no se puede comprobar, al menos hasta la fecha, de entidades privadas, fundaciones, etcétera, de todo ese emporio de la contrarrevolución cubana en Miami. Es decir, es un negociante del odio, un negociante del bloqueo, porque recordemos que su objetivo es que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos del mundo impongan más sanciones y más cerco económico a Cuba. Es una persona que ha reclamado en incontables ocasiones la invasión militar del gobierno de Estados Unidos, una intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos. Eso lo decía hace aproximadamente año y medio. Es decir, es un terrorista con todas las letras en mayúsculas, pero además es un tipo que vive como un rey a cuenta del sufrimiento del pueblo cubano. Y eso lo ha demostrado, o lo ha mostrado, o lo mostró hace un año aproximadamente, Guerrero Cubano. Pero claro, Guerrero Cubano, dicen que si es de la seguridad del Estado de Cuba, que si es el gobierno cubano, no se le puede creer. Pero es que ahora resulta que en las últimas horas aparece otro terrorista y otro agente de la CIA que está enfadado con él, a lo mejor porque no ha recibido tanto dinero como él, Armando Valladares. Nada más y nada menos. Armando Valladares, ese que decía que el gobierno cubano, años 80, años 70, finales de los 70, le torturaba y que estaba en silla de ruedas en la cárcel, y luego resulta que le grabaron y hacía ejercicios gimnásticos ahí en la cárcel y se levantaba de la silla y luego es decir, era un teatrero como todos estos. Bueno, pues este hombre que está enfadado con su competencia ahora ha destapado toda la porquería de este elemento de Orlando Gutiérrez Boronat, que como otros elementos de la porquería de Miami, como puede ser Alex Sotaola, como puede ser Eliezer Ávila, todos estos terroristas, fascistas, lamentables, que están viviendo como reyes en mansiones, en fincas, en ranchos, con sus piscinas, con todo su lujo, a cuenta del sufrimiento, de pedir sanciones contra el pueblo cubano, que el pueblo cubano no tenga ni ingresos por turismo, ni ingresos por biotecnología, ni ingresos por servicios médicos, nada, que se muera de hambre, para luego decir que el comunismo no funciona. Para demostrar que el comunismo no funciona, el gobierno de Estados Unidos le tiene que dar 30 millones de dólares a este malnacido, que ha sido destapado por otro agente de la CIA, Armando Valladares. Recordemos que Armando Valladares no se querelló, pero estuvo a punto de querellarse contra nuestro medio Cuba Información hace unos años, y consiguió que nuestros vídeos que hablaban de su perfil político, que hablaban de lo que acabo de decir ahora, fueran retirados de YouTube. Incluso, habló con el servidor nuestro para que le amenazó. Bueno, una cosa increíble. Pues sí, explotó como cafunga. Lázaro, bienvenido. Así mismo decimos en Cuba, y es una realidad. Saludos cariñosos, como siempre, a todos los amigos y amigas de Cuba, del pueblo cubano, y que están con nosotros, que nos ven, y también que mantienen un sentimiento de solidaridad, de amor hacia el pueblo cubano, y que lucha junto con él por la verdad, por desbloquear todas esas medidas que implementa el gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Es decir, que la solidaridad que mantienen es apreciada, muy apreciada por el pueblo cubano, también por nosotros. Así que, bienvenidos. Pues bueno,
Tenemos a un individuo que es cabeza visible de la industria del odio contra Cuba, contra el pueblo cubano. Es un individuo que ha estado nadando en las letrinas de la contrarrevolución, que es parte de este gran negocio, un negocio que viene desde la época de antes incluso de Ronald Reagan, y que recibe subvenciones o los llamados grants del gobierno de los Estados Unidos para actividades, para esta guerra también mediática, comunicacional contra Cuba, como parte de todo ese entramado gigantesco que es la política de bloqueo económico, financiero y comercial. Orlando Gutiérrez Boronat, un cobarde, pero un tipo que ha sabido moverse en esas letrinas y recibir dinero, y dinero que no ha utilizado para los fines que supuestamente pregonan, o sea, los fines de acabar con la dictadura, que hay que invadir efectivamente, y lo ha dicho en más de una ocasión, abogando por una invasión encabezada por el gobierno, el ejército de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, que estamos hablando de un terrorista probado, pero como sabemos, no pocos terroristas son cobijados, amamantados, protegidos por las distintas administraciones de los Estados Unidos. Uno de ellos es este individuo, Orlando Gutiérrez Boronat, que ahora se encuentra con un rival que no es poca cosa. Estamos hablando de Armando Valladares, que ha tenido un papel incluso en la Asamblea, la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue el representante oficial, el embajador de Estados Unidos. Lo nombró Reagan. Sí. Al salir de la cárcel de Cuba, lo colocó ahí. Embajador de Estados Unidos, de la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad, en fin. Es un individuo que ha tenido relevancia, no solo por eso, sino también por ser un simulador, por ser un mentiroso, descubierto por los servicios de la seguridad del Estado cubano, como se grabó y toda una mentira, y tuvo que reconocer eso. Incluso cuando salió al exilio, como dice ellos, fue al avión, al aeropuerto del avión, estaba caminando normalmente. Sin embargo, la prensa occidental, como siempre, distorsionando, manipulando, lo tenía como pobrecito, está impedido físico. El poeta inválido, claro, lo presentaban como un poeta. Sí, además de eso, el poeta inválido, bueno, todo eso. Bueno, ahora resulta que parece que está en la lucha, como se dice en Cuba, en la lucha por los grants, por los dineros que recibe toda esta fauna. Está dando codazos para los próximos grants, para que se los den para a los él. próximos, sí, para recesionar luego. Oye, como este va a tener ya 30 millones que no lo ha utilizado, lo que supuestamente... Que me den uno. Ellos dicen, ¿no? La lucha por la democracia, contra el régimen, en fin, todas esas cosas. Bueno, se encuentra con un rival que es un rival bastante considerable, y a ver cómo termina. Pero lo que estamos viendo en todo esto es que la enorme corrupción que hay en esta industria del odio, de la contrarrevolución contra Cuba. Es un macronegocio, está permeado de corrupción, pero en cada minuto de cada día, en el accionar de esta gentuza. Desde luego que no son los únicos. Están también, bueno, los mencionado, toda una caterva de desnaturalizado, de gente realmente asimilada por ideológica y políticamente por el poder de la administración de Estados Unidos. De todas. Entonces vemos ahí personajes que avalan y apoyan una intervención militar de los Estados Unidos a Cuba, un bloqueo naval incluso de los Estados Unidos a Cuba. Claro, ellos tranquilitos ahí en su butaca, su micrófono, su aire acondicionado, y como siempre, como cobardes que son, pues en la retaguardia, pero bien en la retaguardia, esperando que Estados Unidos tome una acción de este calibre, de este calado. Bueno, tú hablas de corrupción, pero es que incluso aunque ese dinero se hubiera gastado en lo que decían que se iba a gastar, en la jugada, el esquema es el siguiente. El gobierno de Estados Unidos impone sanciones a Cuba, y para imponer sanciones, más sanciones a Cuba,
Y para eso necesita que haya organizaciones civiles que le pidan al gobierno de Estados Unidos imponer más sanciones a Cuba por los derechos humanos, por bla, 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 bla. Ahí está. Y a esas organizaciones, para que trabajen esas organizaciones en sus informes y en sus peticiones de más sanciones, ¿quién les da el dinero? El gobierno de Estados Unidos. Es un triángulo perfecto. Yo necesito a unas ONGs, sociedad civil, que llamémoslas, me da igual, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Directorio Democrático Cubano, Asamblea de la Resistencia, no sé qué. Todas estas organizaciones, te doy el dinero, tú haces los informes, me los presentas y yo ya tengo la justificación civil de que tengo que imponer más sufrimiento y más asfixia contra el gobierno cubano. Pero ellos son cómplices. Esto es una guerra de cuarta generación y una guerra económica brutal que causa víctimas, y ellos son cómplices, son criminales de esta guerra.